Se detuvo en una cafetería de carretera, de aspecto descuidado para tomar un café, sin esperar encontrarse con una camarera de 6 años, ni conocer a la hija que nunca supo que existía. Stephen Marlowe había recorrido este tramo de carretera innumerables veces en su juventud, cuando era solo la forma más rápida de dejar atrás su pequeño pueblo natal. Ahora, tantos años después, el mismo asfalto agrietado y los campos de maíz susurrantes se veían diferentes, no porque la carretera hubiera cambiado, sino porque él lo había hecho. A los 37 años, era el CEO de una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento del país, con oficinas en 3 ciudades, reuniones que se extendían hasta la noche y una agenda reservada con meses de antelación. Pero esa tarde en particular, algo dentro de él se había roto, silenciosamente y sin previo aviso, durante una teleconferencia cuyo propósito ni siquiera recordaba. Había terminado la reunión a mitad de frase, se subió a su coche y simplemente condujo, sin GPS, sin destino, solo la necesidad de alejarse de todo. Llevaba casi 4 horas en la carretera, cuando el hambre y la fatiga finalmente lo alcanzaron. Pasó por un grupo de gasolineras viejas y tiendas de segunda mano cerradas, antes de ver una pequeña cafetería de carretera. Era el tipo de lugar que normalmente ignoraría. Un edificio descolorido con pintura roja desconchada, un letrero torcido colgando de una sola cadena y ventanas empañadas desde el interior. El aparcamiento estaba casi vacío y no había nadie afuera. Dudó, con el pie sobre el pedal del acelerador, pero luego giró de todos modos. Algo, no sabría decir qué, lo atrajo. El interior estaba quieto, demasiado quieto. No había música suave de fondo, ni campanilla sobre la puerta, ni zumbido de conversación o tintineo de platos. La luz del sol se filtraba por las ventanas polvorientas, proyectando líneas cálidas sobre las mesas vacías. El aire olía a café, mantequilla y algo ligeramente dulce, quizás muffins. Nadie lo saludó, pero el lugar no se sentía abandonado. Se sentía pausado, como una película esperando reanudarse. Caminó lentamente hasta una mesa cerca de la ventana y se sentó, aflojándose la corbata ligeramente, agradecido por el silencio. Su cuerpo zumbaba de agotamiento, pero era el tipo de cansancio que no provenía de la falta de sueño, sino de demasiados meses de pretender que no estaba funcionando en vacío. Cerró los ojos por lo que pareció un suspiro. Cuando los abrió de nuevo, ella estaba allí. Una niña pequeña, no mayor de 6 años, con el pelo largo y castaño, recogido en una cola de caballo baja, y un delantal rojo atado torpemente alrededor de su cintura, sobre una camiseta blanca lisa. Sostenía una pequeña libreta y un bolígrafo con ambas manos, sus ojos marrones muy abiertos pero sin nerviosismo. Había algo extrañamente profesional en la forma en que lo miraba. «¿Qué desea pedir, señor?», preguntó ella, su voz ligera y clara. Stephen parpadeó, completamente desconcertado. Por un segundo, pensó que tal vez era un juego, que sus padres estaban cerca. Miró a su alrededor, medio esperando ver a una madre sonriendo desde detrás del mostrador. Pero no había nadie. «Espera, ¿estás sola aquí?» «¿Dónde está el personal?», preguntó, sentándose más erguido. «Mi mamá está en la cocina», respondió la niña sin dudar. «Yo la ayudo. No tenemos suficiente dinero para contratar a nadie más. Así que ella cocina y yo llevo la comida a las mesas». No había autocompasión en su tono. Lo dijo de la misma manera que otros niños dicen que ayudan a alimentar al perro o a sacar la basura. Para ella, era solo vida, normal. Stephen la miró de cerca. Algo en ella, su postura, la curva de su boca, la forma de sus ojos, le resultaba extraño, familiar, como un rostro que había visto hacía mucho tiempo, desvanecido en la memoria, pero no olvidado. «¿Podrías pedirle a tu mamá que salga un momento?», dijo con suavidad. La niña asintió,
y desapareció detrás de la puerta batiente de la cocina. Él esperó, su corazón comenzando a latir más rápido por razones que no podía nombrar. Tal vez era el silencio, tal vez era el rostro de la niña lo que había revuelto algo demasiado profundo, pero nada lo preparó para lo que vino después. La puerta volvió a abrirse y una mujer salió. Al principio no respiró. Llevaba un delantal de cocina espolvoreado de harina, el pelo recogido en un moño suelto, una toalla colgada sobre un hombro. Sus movimientos eran cansados pero elegantes. Y entonces ella levantó la vista. ¿Stephen? Su voz se quebró al pronunciar su nombre. Él se puso de pie lentamente. ¿Ana? Habían pasado 6 años y medio. No la había visto desde el día en que abordó un avión a Seattle, dejando atrás su pequeño apartamento, sus sueños compartidos y la vida que habían comenzado a construir juntos. En aquel entonces, se dijo a sí mismo que era necesario, que tenía que hacer algo de su vida. Ella merecía más de lo que él podía darle en ese momento, pero nunca miró hacia atrás. Nunca llamó. Nunca escribió. Ahora ella estaba a 3 metros de distancia, con harina en las manos, los ojos muy abiertos de incredulidad. ¿Y la niña pequeña que le había tomado el pedido hacía unos momentos? ¿Era suya? No, era de ambos. Ana no habló de inmediato. El aliento se le atascó en la garganta como si incluso el sonido de su nombre hubiera revuelto algo doloroso, algo enterrado durante años de supervivencia y silencio. Stephen permaneció inmóvil junto a la mesa, sus dedos apoyados en el respaldo de la silla de madera, pero su mente estaba acelerada. El zumbido silencioso del refrigerador detrás del mostrador y el burbujeo lejano de la cocina eran los únicos sonidos que llenaban la extraña quietud entre ellos. No había esperado esto. No había esperado encontrarla aquí. No había esperado verla en absoluto. Ni ahora, ni nunca se veía mayor. No de una manera que la hiciera parecer desgastada o menos hermosa, sino de una manera que le decía que la vida le había exigido más de lo que debería. Ana finalmente se movió, parpadeando con fuerza, como si despertara de un sueño vívido. Se acercó a él, lenta, cuidadosamente, casi como si no estuviera segura de si él era real. Cuando llegó al borde de la mesa, soltó un aliento que había estado conteniendo y cruzó los brazos sobre el pecho, no a la defensiva, sino como si se estuviera conteniendo a sí misma. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, su voz más firme de lo que él esperaba. Stephen se aclaró la garganta. Estaba conduciendo. Ni siquiera sabía a dónde iba. Simplemente vi la cafetería y me detuve. Podía ver la tormenta detrás de sus ojos, las preguntas chocando unas con otras, la contención reteniéndolas. Ella no dijo nada por un momento, solo asintió lentamente. Luego miró hacia la puerta de la cocina, donde la niña había desaparecido. Cuando se volvió hacia él, su voz apenas era un susurro. «¿Conociste a Jamie?» Su corazón se encogió. El nombre aterrizó con un peso que no podía explicar. Jamie. La niña pequeña con el pelo castaño, un delantal rojo y ojos marrones firmes. Su mente inmediatamente intentó hacer los cálculos, pero su pecho ya sabía la respuesta, antes de que se pudieran contar los años. Ella es, dudó. ¿Es mía? Ana lo miró entonces, no con ira, sino con algo mucho más pesado, tristeza. Ella asintió. Me enteré de que estaba embarazada justo después de que te fuiste. Intenté contactarte una vez. Ya habías cambiado tu número. Tenía miedo. Y luego pensé, tal vez estabas mejor sin saberlo. Stephen sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Se sentó lentamente, sin confiar en sus piernas para mantenerse erguido. Sus manos temblaban ligeramente en el borde de la mesa. Habría vuelto, dijo, si lo hubiera sabido. Dios, Ana, ¿por qué no lo intentaste de nuevo? Lo que sea. Ella sacó la silla frente a él y se sentó, su expresión cansada pero honesta.
porque no quería pedirte algo que no elegías. Estabas construyendo tu imperio, tu futuro. No iba a ser yo quien lo descarrilara. Pensé que tal vez podría hacerlo sola. Y lo he hecho. Stephen tragó con dificultad. No deberías haber tenido que hacerlo. La boca de Ana se torció en una pequeña y triste sonrisa. Tal vez. Pero sucedió. Y ella es lo mejor que me ha pasado. Incluso cuando no tenía nada, la tenía a ella. Y eso fue suficiente. Se quedaron en silencio por unos momentos. Él miró alrededor de la cafetería, las mesas desgastadas, las sillas desparejadas, los menús descoloridos escritos con tiza en un viejo pizarrón. Era humilde, pero era real. Era claramente algo que Ana había construido con sus propias manos, día a día, probablemente por necesidad más que por pasión. Y ahora veía el peso de esos años en su rostro. ¿Ella lo sabe?, preguntó finalmente. Ana negó con la cabeza. Solo que su papá era alguien a quien yo amaba, pero que tuvo que irse. Nunca mentí. Simplemente no le di una cara que extrañar. Stephen se quedó mirando la mesa, con la mandíbula tensa. Había tanto que quería decir. Disculpas, arrepentimientos, por favor. Pero nada de eso parecía suficiente. Nada podía reescribir los 6 años y medio que se había perdido. De repente, Jamie reapareció por la puerta de la cocina, equilibrando cuidadosamente un vaso de agua en una bandeja. Caminó con el tipo de precisión cautelosa que a Stephen le dolía. Ningún niño debería estar trabajando así, asumiendo roles más grandes que su edad. Pero cuando colocó el vaso frente a él y asintió con orgullo, él sonrió, aunque la emoción le atenazaba el pecho. ¿Lo hice bien?, preguntó, mirando a su mamá. Lo hiciste genial, cariño, dijo Ana suavemente. Jamie se volvió hacia Stephen. ¿Te quedas a almorzar? Él la miró a los ojos y sintió que algo muy dentro de él se movía, se asentaba y despertaba todo a la vez. Asintió lentamente. Sí, creo que sí. Y en ese momento, aunque ninguno de ellos entendía del todo lo que significaba aún, algo había comenzado a cambiar. No arreglado, no perdonado, pero abierto. Una puerta, antes cerrada, ahora discretamente entornada. El sol de la tarde había cambiado cuando Stephen terminó su almuerzo, proyectando un tono dorado más suave a través de las ventanas de la cafetería. La comida era sencilla, sopa de verduras con pan casero y una rebanada de tarta de manzana tibia, pero apenas podía saborearla. Sus pensamientos estaban enredados, girando en círculos entre la realidad del presente y el peso de los años que había perdido. Al otro lado de la mesa, Jamie charlaba entre bocados, ajena a la tormenta que se gestaba dentro del hombre que acababa de conocer. Su voz era ligera, llena de la inocencia que proviene de no saber aún que el mundo puede romperte. Le hacía preguntas como, ¿tienes un perro? ¿Y cuál es tu helado favorito? Con una facilidad natural que le daban ganas de llorar y reír al mismo tiempo. Respondió a cada una de ellas, con la voz firme a pesar del dolor en el corazón. Ana permaneció mayormente en la cocina, revisando ocasionalmente, pero dándoles espacio. Él podía sentirla observando desde la distancia, sus movimientos cuidadosos, protectores. Ella aún no estaba segura de lo que él quería, y, sinceramente, él tampoco. Pero una cosa había quedado meridianamente clara. Jamie era su hija. No había lugar para la negación. Ella tenía sus ojos, su barbilla, incluso el mismo agarre incómodo de zurdo en su cuchara. Más que eso, había algo en la forma en que observaba a la gente, una observación tranquila antes de hablar, que le resultaba extrañamente familiar. Se reconocía en ella de una manera que no podía explicarse por coincidencia. Después de que Jamie terminó su pastel, se disculpó y se dirigió a un pequeño rincón de la cafetería donde había instalado una estación para colorear, con crayones, papeles y algunos libros de cuentos desgastados.
Stephen la observó por un rato, su pequeña figura encorvada sobre la mesa, profundamente concentrada. La visión de ella, tan contenta, tan ajena al terremoto emocional que él estaba experimentando, casi lo desarmó. Se volvió hacia Ana mientras ella se acercaba con una taza de café para él. Ana la miró, la observó de verdad, y vio el agotamiento en sus ojos, no solo del día, sino de años de hacerlo todo sola. ¿Cómo has logrado todo esto?, preguntó él en voz baja. Ana se encogió de hombros y envolvió sus manos alrededor de la taza. Un día a la vez. Al principio tenía ahorros, luego trabajé por las noches. Luego pedí prestado para comprar este lugar. No es mucho, pero es nuestro. A Jamie le encanta aquí. Cree que ser dueña de una cafetería es lo más genial del mundo. Sus labios se curvaron en una sonrisa cansada. Hiciste todo esto sola, dijo, más para sí mismo que para ella. No tuve elección, respondió ella, suave pero firmemente. No podía ir a buscarte. No podía criarla y perseguir tu fantasma al mismo tiempo. Tuve que elegirla. La elegí a ella. Stephen asintió lentamente. No podía discutir nada de eso. Ella había hecho lo que él no había hecho. Se había quedado. Había luchado. Había crecido. Y ahora él era el extraño en su propia historia, tratando de regresar a un capítulo que había abandonado sin terminar de leer. Quiero ser parte de su vida, dijo finalmente. Las palabras salieron como una confesión, pesadas y honestas. No sé cómo arreglar lo que rompí, pero no puedo alejarme de ella. No ahora. La expresión de Ana no cambió de inmediato. Lo miró por encima del borde de su taza de café, como tratando de ver a través de él al hombre debajo del traje pulcro y el encanto practicado. Todavía no conoce la decepción, dijo suavemente. No de verdad. La he protegido de eso. Si dices que estarás en su vida, será mejor que lo cumplas. Porque si te vas de nuevo, no seré yo quien pague el precio. Será ella. No lo haré, dijo él, sin dudar. No puedo. Hubo una larga pausa entre ellos. No tensa, solo llena de preguntas, historia y cosas no dichas. Afuera, una brisa susurraba los árboles que bordeaban la carretera. Adentro, Jamie cantaba suavemente para sí misma mientras coloreaba, con la punta de la lengua asomando por la concentración. Ana finalmente dejó su taza y se recostó en su silla. Entonces necesitas volver. No solo hoy. Si quieres conocerla, tiene que ser lento, constante, ganado. Stephen asintió. Lo haré. Quiero hacerlo. Bien, dijo ella. Porque ya le gustas. Y si empieza a quererte... No terminó la frase, pero el significado era claro. Él se miró las manos, luego a su hija, y algo dentro de él se asentó. No resuelto, no arreglado, pero enraizado. Por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar, y esa comprensión lo asustó tanto como le dio esperanza. Stephen regresó 2 días después. No estaba seguro de si era demasiado pronto, pero esperar más tiempo le resultaba insoportable. La imagen del rostro de Jamie, la forma en que había sonreído cuando le preguntó si se quedaría a almorzar, se había repetido en su mente como una canción que no podía apagar. No le había dicho a nadie en la oficina a dónde iba. Su asistente asumió que se estaba tomando un día libre por salud mental. En cierto modo, tal vez lo estaba. Pero esto era más que mental. Esto era algo que tiraba de su alma. Cuando aparcó en el mismo aparcamiento de grava, la cafetería se veía igual que antes, descolorida, pequeña, escondida en el tranquilo borde de la carretera, como un secreto olvidado. Pero esta vez, no se sentía como una parada en un largo viaje. Se sentía como el principio de uno. Jamie fue la primera en verlo a través de la ventana. Corrió hacia la puerta y la abrió con ambas manos. «¡Volviste!», gritó, sonriendo tan ampliamente que sus mejillas se pusieron rosadas. «Le dije a mamá que lo harías». Stephen se agachó a su altura. «Dije que lo haría, ¿verdad?». Ella asintió.
Luego le tomó la mano y lo arrastró hacia adentro, charlando todo el tiempo sobre las galletas que estaban horneando y el libro que quería mostrarle. Ana estaba detrás del mostrador, sus ojos vigilantes pero suaves. Hizo un pequeño asentimiento, de aprobación o quizás de aceptación cautelosa. Al principio no dijo mucho, simplemente le entregó un delantal limpio y le señaló la parte de atrás. «Llegas temprano», dijo. «Necesitas ayuda, ¿no?», respondió él, poniéndose el delantal. Ese día aprendió más sobre la vida en la cafetería de lo que jamás imaginó. Rompió huevos, amasó masa, cortó verduras con un cuchillo sin filo y se quemó los dedos 2 veces. Barrió el suelo, descargó leche del camión e intentó no estropear el sistema cuidadosamente equilibrado de Ana. Jamie, mientras tanto, alternaba entre ayudar y entretener, a veces revolviendo la masa de los panqueques, a veces construyendo castillos con sobres de azúcar. Actuaba como si Stephen siempre hubiera estado allí. No había dudas en la forma en que le entregaba herramientas o corregía su técnica de doblado. Para ella, él pertenecía. A medida que el sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles, el último cliente pagó y se fue, y Ana volteó el letrero a cerrado. Los 3 se sentaron en el rincón trasero de la cabina, compartiendo rebanadas de pastel sobrantes y limpiándose las manos con servilletas. El silencio era agradable, no pesado. Ana parecía cansada, pero era el tipo de cansancio que venía de haber hecho un buen día de trabajo, no el que nacía de la soledad. Stephen se recostó, estirando los brazos por encima del respaldo de la cabina. «¿Diriges este lugar sola todos los días?». Ana asintió. «Todos los días, excepto los domingos. Ese es el único día que Jamie y yo intentamos, simplemente, ser». «Eres increíble», dijo él, no como un cumplido, sino como una verdad tranquila. Ella no sonrió ante eso. En cambio, lo miró con algo que se parecía al dolor. «No digas cosas a menos que las digas en serio, Stephen». «Lo hago», dijo él. «He dicho muchas cosas en serio, solo que no siempre las dije». Ella lo miró fijamente por un largo momento. Luego desvió la mirada. «Las palabras son fáciles. Presentarse, esa es la parte difícil. Estoy aquí ahora. Lo sé. Y si sigues presentándote, tal vez eso sea suficiente». No hablaron de nuevo durante varios minutos. Jamie se había quedado dormida en la cabina, con la cabeza sobre sus brazos cruzados, una mejilla manchada de chocolate y azúcar en polvo. Su respiración era suave, uniforme y llena de confianza. Stephen la observó, con una extraña opresión en el pecho. Se había perdido cada primera palabra, cada primer paso, cada noche sin dormir. Pero de alguna manera, había llegado a tiempo para algo más, algo aún entero. Cuando se ofreció a llevarla al coche, Ana dudó y luego asintió. Él levantó a Jamie suavemente en sus brazos, sorprendido de lo ligera que era, de cómo su cuerpo se acurrucaba en el suyo, de forma natural, como si lo hubiera hecho 100 veces. Ana abrió la puerta trasera de su viejo sedán, limpió el asiento delantero de libros y recibos, y lo ayudó a acomodar a Jamie adentro. Se abrochó el cinturón de seguridad con una velocidad practicada, cepillando un mechón de pelo del rostro de su hija mientras lo hacía. Stephen se quedó de pie junto al coche, con las manos en los bolsillos, sin saber si debía despedirse o pedir quedarse más tiempo. Ana se apoyó en la puerta y lo miró. «Ella va a hacer preguntas», dijo, «sobre lo que esto significa, sobre quién eres. Le he dicho que eres alguien importante de mi pasado, pero querrá más. Pronto». Stephen asintió. «Entonces le diré, la verdad, tanto como esté lista para escuchar». Ana inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y qué hay de tu mundo? ¿Ese con oficinas de cristal y contratos multimillonarios? ¿Qué pasa cuando esto no encaja en tu agenda?» Él la miró directamente. «Entonces mi agenda cambia». Ella lo estudió por un momento más, y luego, finalmente, por primera vez desde que él había regresado,
Sonrió, no cortésmente, no cautelosamente, sino genuinamente. Está bien, entonces ven el domingo. Él parpadeó. ¿Domingo? Dijiste que es nuestro día. Tal vez sea el tuyo también. Stephen le devolvió la sonrisa. Me gustaría eso. Mientras ella se alejaba, las luces de freno brillando en el anochecer, Stephen se quedó en el aparcamiento de grava un momento más, observando hasta que desaparecieron en la curva. El mundo que había construido durante la última década, de repente se sintió más pequeño, más silencioso, menos vital. Lo que importaba ahora no era la vida que había creado solo, sino la que casi se había perdido, esperando tranquilamente en una cafetería de carretera, usando un delantal rojo y llamándolo papá, incluso antes de que ella supiera por qué. El domingo llegó con la luz temprana colándose por las cortinas y una brisa fresca entrando por una ventana entreabierta. Stephen apenas había dormido la noche anterior. No por ansiedad exactamente, sino por una anticipación que lo atenazaba con esperanza y culpa. Había sido muchas cosas en su vida. Un estudiante ambicioso, un emprendedor incansable, un líder, un estratega, pero nunca había sido un padre. No de verdad. Y sin embargo, hoy, por primera vez, estaba entrando en algo más profundo que un rol. Estaba entrando en la responsabilidad, la conexión y lo que fuera que surgiera de finalmente enfrentar lo que se había perdido. Llegó a la cafetería 10 minutos antes de las 10, sin saber si llamar o simplemente entrar. El letrero aún decía cerrado, pero el olor a canela y mantequilla caliente flotaba en el aparcamiento. Salió de su coche y se acercó a la puerta principal, solo para que ésta se abriera antes de que pudiera alcanzarla. Jamie estaba allí descalza, con una camiseta de dibujos animados y pantalones de pijama con pequeñas estrellas. Su cabello estaba desordenado, levantado por un lado, y su rostro se iluminó cuando lo vio. «Llegaste temprano», dijo, estirando los brazos de par en par, como si hubiera estado esperando horas por este mismo momento. «No podía esperar», respondió Stephen con una suave risa. Ella le tomó la mano sin dudar y lo condujo adentro. La cafetería se veía diferente sin clientes, más suave, más como un hogar que como un negocio. Una radio zumbaba bajo en el fondo, tocando una canción antigua que le resultaba familiar, aunque no pudiera nombrarla. Los mostradores estaban limpios, las sillas apiladas contra las paredes, y una pequeña mesa en la parte trasera había sido puesta para 3, con tazas y platos desparejos pintados con flores dibujadas a mano. Ana estaba en la cocina, con el delantal ya puesto, volteando algo en una sartén. Se giró cuando los escuchó y asintió a modo de saludo. Llevaba el pelo recogido en una trenza suelta, y una mancha de harina le manchaba la mejilla. «Buenos días», dijo, su voz tranquila, sin pretensiones. «Huele increíble», ofreció Stephen, sin saber si abrazarla o simplemente quedarse quieto. Ella se secó las manos con una toalla y señaló la mesa. «Siéntate. Espero que te gusten los panqueques». Jamie subió a su asiento. Luego miró a Stephen. «Estos son los especiales. Mamá les pone canela y plátano por dentro, pero solo los domingos». Stephen se sentó a su lado, sorprendido de lo fácilmente que todo encajaba, aunque la situación aún era tan nueva, tan frágil. Ana trajo un plato con panqueques dorados y lo colocó en el centro, antes de regresar por sirope y jugo de naranja recién exprimido. Comieron lentamente, riéndose de las manos pegajosas de Jamie y de su muy serio comentario sobre qué animales de dibujos animados eran las mejores mascotas. Stephen se encontró olvidando, durante largos ratos, que no había estado allí todo el tiempo, que se había perdido los primeros años, que esto no era normal para él, aún. Después del desayuno, Jamie corrió a mostrarle a Stephen su caja de dibujos y le insistió en que se sentara en el suelo a su lado mientras ella coloreaba. Él lo hizo, con gusto, cruzando las piernas en la alfombra
mientras ella le entregaba crayones uno por uno y le daba instrucciones detalladas sobre cómo permanecer dentro de las líneas, pero no ser aburrida. Ana los observaba desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados sin apretar, una pequeña e indescifrable sonrisa tirando de sus labios. No interrumpió. No se quedó por encima, pero tampoco salió de la habitación. Más tarde, cuando Jamie fue a la parte de atrás a jugar con sus muñecas, Ana se sentó junto a Stephen en el desgastado sofá de 2 plazas cerca de la ventana. Afuera, el viento susurraba los árboles y el mundo se sentía lo suficientemente quieto como para dejar que las verdades salieran a la superficie. «Nunca ha tenido un hombre en su vida antes», dijo Ana suavemente, sin mirarlo del todo. «No de verdad. Ni tíos, ni abuelo. Solo yo y las mujeres de la cafetería donde trabajaba antes de esto». Stephen asintió, comprendiendo el peso de esa confesión. «Quiero estar ahí para ella. Sé que no puedo simplemente aparecer como si los últimos 6 años no hubieran pasado, pero no me voy a ir a ningún lado». Anna lo miró entonces, sus ojos firmes. «Ella ya está apegada a ti. ¿Lo ves, verdad?» Él asintió de nuevo. «Lo veo, y lo siento. Eso me asusta, sinceramente, porque no quiero lastimarla. No quiero prometer algo que no puedo cumplir». «Entonces no hagas promesas», dijo Ana. «Simplemente sigue apareciendo». Él se recostó, exhalando lentamente. «Creo que puedo hacerlo». El silencio entre ellos era pleno, pero no incómodo. Se sentía como un acuerdo, un comienzo frágil. El tipo de comienzo donde la confianza no provenía de discursos, sino de momentos exactamente como este. Aire compartido, comprensión silenciosa y la ausencia de retirada. Esa tarde, Stephen se quedó más tiempo de lo planeado. Ayudó a lavar los platos, jugó a juegos de mesa con Jamie y arregló el pestillo de la puerta trasera de la cafetería, que llevaba meses atascado. Cuando finalmente se fue, el sol ya estaba abajo en el cielo, pintando la carretera en tonos ámbar y rosa. Jamie lo abrazó 2 veces, una rápidamente en la puerta, y luego otra vez, después de correr descalza al estacionamiento, solo para asegurarse de que lo sintiera. «¿Vendrás el próximo domingo también?», preguntó, con los ojos llenos de esperanza. «Lo haré», dijo él. «Puedes contar con ello». Mientras se alejaba, con la cafetería cada vez más pequeña en su espejo retrovisor, Stephen sintió algo desconocido y firme asentarse en su pecho. No era culpa. No era obligación. Era el ritmo tranquilo de la pertenencia, ganado lentamente, construido a través de la presencia. Un ritmo que casi había olvidado que existía. Y por primera vez en mucho tiempo, el camino por delante no parecía una escapada. Parecía un camino a casa. Las semanas siguientes se instalaron en un ritmo que ninguno de ellos había esperado, pero que los 3 acogieron. Stephen comenzó a ir a la cafetería regularmente, a veces solo por 1 hora, otras por toda una mañana. Nunca anunciaba su llegada con antelación, y Ana nunca se lo pedía. Sin embargo, siempre aparecía, como si su presencia fuera algo que el lugar siempre había necesitado, pero no había sabido esperar. Al principio ayudaba de pequeñas maneras, sacando la basura, arreglando una pata de silla inestable, corriendo a la tienda por provisiones cuando las entregas se retrasaban. Pero pronto estaba detrás del mostrador, sirviendo café, limpiando mesas y aprendiendo qué clientes habituales querían sus panqueques extra crujientes y cuáles no querían que les hablaran antes de su primera taza de té. Los clientes lo notaron. Algunos preguntaron si era el hermano de Ana. Algunos adivinaron que era un viejo amigo. Nadie lo cuestionó directamente, y Stephen no ofreció explicaciones. No se trataba de apariencias. Se trataba de reconstruir algo de adentro hacia afuera, silenciosamente, sin grandes gestos.
Jamie floreció bajo la atención. Comenzó a esperarlo, pero no con ansiedad, sino con alegría. Sus dibujos se multiplicaron. Muchos de ellos ahora incluían 3 figuras, en lugar de 2. Uno tenía a una niña tomando las manos de un hombre, y una mujer bajo un sol, con demasiados rayos y nubes con forma de animales. Lo había titulado, con letras mayúsculas temblorosas, Mi familia. Ana lo encontró pegado a la pared cerca de la puerta de la cocina una mañana, y se quedó mirándolo durante varios minutos antes de que finalmente sonriera. Era el tipo de sonrisa que venía con el permiso de sentir algo bueno sin culpa. Una tarde lluviosa de martes, la cafetería estaba tranquila, y Jamie se había quedado dormida en la esquina, con un libro aún abierto en su regazo. Ana y Stephen estaban sentados en la cocina, bebiendo té en tazas desparejas. El constante golpeteo de la lluvia en el tejado hacía que el silencio entre ellos se sintiera más suave de lo habitual. Ana revolvió su té distraídamente y miró a Stephen, quien se había subido las mangas y leía tranquilamente una lista de proveedores de alimentos. «Ella confía en ti», dijo de repente, dejando la cuchara a un lado. Él levantó la vista, sorprendido, y luego asintió. «Me alegro. Yo también confío en ella». «Eso no siempre es suficiente», continuó Ana, su tono cuidadoso, no acusador. «Solo tiene 6 años. Cree lo que ve, lo que siente. Si desapareces de nuevo, no entenderá de horarios, ni de viajes de negocios, ni de por qué los adultos a veces se equivocan. Simplemente pensará que dejaste de quererla». Stephen no respondió de inmediato. Dejó que sus palabras se asentaran antes de contestar. «No me voy a ir a ninguna parte. Sé que te llevará tiempo creérmelo, pero cada día que aparezco, no solo le demuestro que me importa, te lo estoy demostrando a ti también». Ana lo miró, su mirada más suave de lo que había estado en meses. «Lo estás haciendo». Él se recostó, apoyando los codos en el borde de la mesa. «A veces me quedo despierto pensando en todo lo que me perdí. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer resfriado, la primera vez que se asustó por la noche. Tú cargaste con todo eso sola, y no puedo cambiarlo, pero quiero cargar con el resto. No para compensar nada, solo porque quiero». Ana volvió a tomar su taza, envolviendo sus manos alrededor de ella. «Ella se lo merece». «Sí», asintió Stephen. «Y tú también». Esa afirmación quedó en el aire. Ana desvió la mirada, y por un momento, Stephen pensó que podría haber dicho demasiado. Pero luego habló de nuevo. «Antes pensaba que pedir ayuda era una debilidad, especialmente después de que te fuiste. Pensé que la única forma de sobrevivir era no necesitar a nadie más». «Entiendo», dijo él suavemente. «Pero necesitar a alguien no significa que seas débil. Significa que eres humano». Ana dejó escapar un suave suspiro. Luego volvió a mirarlo con una extraña, casi renuente, dulzura en sus ojos. «¿Y si te necesito?» Stephen no se inmutó. «Entonces estaré aquí». En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a cambiar más profundamente. Jamie comenzó a presentar a Stephen como su papá a los clientes que preguntaban. Empezó a inventar historias sobre cosas que hacían juntos, incluso si aún no habían sucedido. «Mi papá y yo vamos a construir una casa en el árbol», dijo un día. Stephen simplemente asintió, sabiendo muy bien que eso significaba que pronto estaría buscando planos en Google. Ana no la detuvo, no la corrigió, y eso, quizás, fue la señal más clara de todas, de que ya no lo veía como algo temporal. Una noche, mientras se preparaba para irse, Jamie lo detuvo en la puerta. «Papá», dijo, la palabra saliendo de su lengua con total facilidad. Él se giró, sobresaltado pero conmovido. «¿Podemos hacer una pijamada alguna vez? Puedes quedarte y leer todo el libro, no solo la mitad». Se arrodilló a su altura, con la garganta apretada. «Sí, cariño.
Me encantaría eso. Más tarde, mientras conducía a casa por calles tranquilas y mojadas por la lluvia, pensó en cómo la curación no sucedía de una vez. Venía en pequeñas elecciones, pequeños momentos, en panqueques los domingos, en dibujos hechos a mano en la pared, en la forma en que un niño pronunciaba tu nombre como si siempre te hubiera pertenecido. Y aunque no había estado allí al principio, ahora sabía, sin duda, que estaría allí para todo lo que viniera después. El otoño llegó con una gracia tranquila que envolvió a la pequeña cafetería como una manta. Los árboles se volvieron dorados y de color óxido, sus hojas cayendo en lentas espirales, que Jamie intentaba atrapar con los brazos extendidos cada vez que Stephen la sacaba. Las mañanas eran más frescas ahora, el aire nítido y limpio, y el olor a canela y café tostado había comenzado a permanecer más tiempo en los rincones de la cafetería. Stephen se había acostumbrado al ritmo del lugar, al ritmo de ellos. Sus trajes aparecían con menos frecuencia, reemplazados por jeans, mangas remangadas y harina en sus antebrazos. Se había convertido en una figura habitual, no solo en la cocina o detrás del mostrador, sino en la vida de las dos personas que, no hace mucho, habían sido recuerdos y extraños. Jamie ahora corría hacia él sin dudar, arrojándole los brazos alrededor de la cintura en cuanto cruzaba la puerta. A veces le deslizaba dibujos doblados con monigotes y corazones, y escribía «Papá» debajo del alto con el pelo castaño. Stephen había comenzado a guardarlos en un cajón de su apartamento, pero la colección se estaba haciendo demasiado grande. Comenzó a colgarlos en la pared junto a su escritorio. Significaban más para él que cualquier premio o diploma que hubiera ganado. Ana observaba todo en silencio, desde una distancia cautelosa. No había dejado de ser cautelosa, pero su cautela se había suavizado en algo más parecido a la preocupación, como alguien que sabe lo rápido que las cosas buenas pueden desaparecer, pero que está aprendiendo a creer que podrían quedarse. Stephen lo veía en la forma en que ella ya no se preparaba cuando él hacía planes a largo plazo o mencionaba vacaciones. Lo veía en la forma en que dejaba que su mirada se detuviera en él un poco más cuando pensaba que él no la estaba mirando. Una tarde de jueves, cuando la cafetería estaba inusualmente tranquila, Stephen trajo algo consigo, una carpeta de manila bajo el brazo. No era llamativo, y no hizo un gran espectáculo con ello. Pero después de que Jamie se fue a la trastienda a jugar, él se la deslizó por el mostrador a Ana, con expresión firme y tranquila. «¿Qué es esto?», preguntó ella, secándose las manos con un paño de cocina. «Documentación legal», dijo él. «Quiero solicitar la custodia compartida». Los ojos de Ana se clavaron en la carpeta. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la toalla, y no habló de inmediato. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente, su voz baja, indescifrable. «Porque quiero estar ahí de verdad», respondió él. «No solo para los días buenos, no solo cuando es fácil. Quiero ser a quien llame la escuela cuando ella esté enferma. Quiero firmar sus permisos. Quiero aparecer en los recitales de danza y en las citas con el dentista. No quiero simplemente visitar su vida. Quiero ser parte de ella. Oficialmente. Permanentemente». Anna soltó un lento suspiro y miró la carpeta como si pudiera morderla. «Es mucho cambio para una niña pequeña. No estoy pidiendo quitártela», dijo él suavemente. «Ni siquiera estoy pidiendo más de lo que ya he empezado a hacer. Solo quiero que ella sepa que es real, que no solo aparecí por una temporada, que tiene un papá, y que tiene dos padres que la ponen a ella primero. Siempre». Los ojos de Ana se suavizaron. Extendió la mano y tocó la carpeta, sus dedos rozando los de él. «Ella ya lo sabe», susurró. «No eres tú quien tiene que demostrarlo ya». Stephen no respondió, simplemente asintió y esperó. Finalmente, ella tomó la carpeta y la dejó a un lado, no para desecharla, sino para considerarla.
Déjame leer todo. Déjame asimilarlo, dijo ella. Por supuesto, respondió él. Tómate todo el tiempo que necesites. Esa noche, él se quedó a cenar. No comieron en la cafetería, sino en el pequeño apartamento de arriba, al que Ana rara vez invitaba a alguien. Era un espacio modesto, 2 dormitorios, una cocina estrecha y muebles desparejados que contaban una tranquila historia de años de arreglárselas. Pero era cálido, seguro, lleno de vida. Jamie lo hizo sentarse a su lado en la pequeña mesa e insistió en que probara sus famosos macarrones con queso, que ella misma revolvía mientras Ana supervisaba con una sonrisa de complicidad. Después de la cena, mientras Ana limpiaba, Stephen ayudó a Jamie a construir un fuerte con cojines de sofá y mantas. Ella se metió dentro y le rogó que le leyera un cuento, así que él sacó un libro de imágenes desgastado del estante y comenzó, su voz baja y animada, mientras ella se acurrucaba a su lado. Ana se quedó en la cocina, observándolos desde la distancia. El sonido de su voz, la forma en que Jamie se apoyaba en él, la risa que surgía tan naturalmente, todo le removió algo profundo en el pecho. Era algo que había encerrado hace mucho tiempo, un tipo de esperanza que había tenido demasiado miedo de nombrar. No solo para Jamie, sino para ella misma. Más tarde esa noche, después de que Jamie se hubo quedado dormida, Stephen se quedó en la puerta, sin saber si abrazar a Ana o simplemente despedirse. Ella lo resolvió acercándose y colocándole una mano ligeramente en el brazo. «Has cambiado», dijo en voz baja, «pero sigues siendo el mismo en todo lo que importa». «Ojalá hubiera vuelto antes», dijo él. Ella negó con la cabeza. «Si lo hubieras hecho, quizás no habrías estado listo». Hubo una larga pausa. Luego añadió, «Estamos llegando. Todos nosotros. Solo no dejes de aparecer». «No lo haré», prometió. «Estoy aquí. Para siempre». Mientras caminaba hacia su coche, con el viento llevando el aroma de las hojas caídas y el humo de la leña, supo que ella le había creído un poco más esa noche que el día anterior. No era todo, pero era suficiente. La base se estaba construyendo, un ladrillo silencioso a la vez. Y por primera vez, sintió que esta vida no era algo en lo que estaba entrando tarde. Era algo en lo que finalmente estaba entrando en el momento exacto. El invierno se instaló suavemente ese año, no con la violencia de las tormentas de nieve o los vientos helados, sino con un silencio que hacía que los días se sintieran más lentos y las noches más sagradas. La cafetería adquirió un nuevo encanto con luces parpadeantes en las ventanas y el cálido aroma a nuez moscada y manzanas asadas que se extendía por el aire. Los clientes llegaban con gruesas bufandas y narices frías, agradecidos por la comodidad de las bebidas calientes y las amables sonrisas que los recibían en el mostrador. Pero el cambio más grande no fue en la cafetería. Fue en la forma en que las 3 vidas que la habitaban habían comenzado a moldearse una alrededor de la otra, no solo como una familia, sino como una unidad, moviéndose al ritmo incluso cuando el mundo exterior seguía girando demasiado rápido. Stephen se había convertido en más que una presencia. Se había convertido en una constante. El papeleo había sido presentado, y después de unas semanas de proceso legal, Ana firmó su nombre junto al suyo. No fue una renuncia a nada, fue una promesa compartida. Jamie ahora tenía 2 nombres en la lista de contactos de emergencia de la escuela. 2 personas animando en la audiencia de su obra de invierno. 2 pares de brazos, siempre esperando cuando ella corría por la puerta principal. Ana no había dejado de observarlo de cerca, ya no por sospecha, sino por asombro. Asombro de lo rápido que el hombre una vez ausente se había convertido en el corazón latente de su pequeño mundo. Y Stephen, por su parte, trataba cada tarea mundana. Recogerla de la escuela, citas con el dentista,
ayudar con los deberes de matemáticas, como deberes sagrados. No porque quisiera elogios, sino porque sabía lo fácil que podría haberlo perdido todo. Y ya no quería perderse nada. Una tarde a mediados de diciembre, justo antes de la hora de cierre, la cafetería estaba tranquila. Una suave nieve había comenzado a caer, haciendo que las luces de la calle brillaran con una especie de suavidad onírica. Jamie se había quedado dormida en el reservado cerca de la ventana, después de ayudar a su madre a repartir galletas a los últimos clientes. Estaba acurrucada en una manta, con la boca ligeramente abierta, abrazando un pequeño reno de peluche contra su pecho. Anna y Stephen estaban sentados cerca, con las tazas en la mano, hablando de esa manera suave y desinhibida que solo se da cuando dos personas finalmente ya no se guardan nada. «He estado pensando», dijo Anna, con los dedos alrededor de su taza, su mirada fija en la nevada exterior. Stephen la miró, el suave parpadeo de las luces de la cafetería reflejado en sus ojos. «¿Sobre qué?» «Sobre cómo llegamos aquí», dijo ella. «Qué extraño es que, después de todo el silencio y el tiempo separados, aquí es donde terminamos, no rotos, no amargados, simplemente aquí». Stephen asintió. «Pienso en ello todos los días. Solía imaginar todas las formas en que me sentiría si te volviera a ver», admitió ella. «Enfado, sobre todo. Tristeza. Muchas palabras que nunca llegaría a decir. Pero nada sucedió como pensé. En el segundo en que te vi, no fue furia. Fue simplemente falta de aliento. Como si mi vida se hubiera detenido y finalmente se reanudó». Stephen la miró, su voz ahora más tranquila. «No sabía en qué me metía. Ese día huía de algo. Pensaba que estaba agotado por el trabajo, por la presión. Pero en realidad, creo que estaba agotado de estar solo». Anna sonrió, no una sonrisa amplia, sino una que llegaba hasta sus ojos. «Ya no estás solo». Ninguno de los dos dijo nada por un rato. Simplemente se quedaron allí, escuchando el zumbido del calentador, el tic-tac del viejo reloj sobre el mostrador y la respiración constante de su hija cerca. Finalmente, Stephen dejó su taza y se volvió para mirar a Anna más de lleno. «Quiero hablar contigo de algo», dijo él. Ella inclinó ligeramente la cabeza, curiosa. «Adelante. No solo quiero compartir la crianza. No solo quiero ser el tipo que va a las obras de teatro escolares y a las fiestas de cumpleaños. Quiero construir algo contigo. De verdad. No porque tengamos un hijo, sino porque tenemos algo que nunca se fue del todo». El aliento de Anna se contuvo por un segundo, y luego preguntó, muy suavemente, «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que, si me lo permites», dijo lentamente, «me gustaría volver a casa. No como un invitado, no como un ayudante, como tu pareja, como tu familia. Me gustaría casarme contigo». El silencio que siguió no estuvo lleno de sorpresa, sino de una emoción demasiado profunda para moverse rápidamente. Anna lo miró, sus ojos brillando, y dejó su taza lentamente antes de alcanzar su mano sobre la mesa. «Necesito tiempo», dijo. «No porque no sienta lo mismo, sino porque quiero decir sí con todo mi corazón. Y creo que está llegando. Cada día está llegando». Stephen asintió, completamente en paz. «Eso es más que suficiente para mí». Unas semanas más tarde, la mañana de Navidad, Jamie se despertó y encontró a sus padres sentados juntos en el sofá, observándola abrir los regalos con los ojos adormilados y las manos emocionadas. Ella no sabía de propuestas ni de papeleo, no entendía de plazos ni de curación emocional. Solo sabía que su mamá sonreía más que nunca y su papá ya no se perdía ni un momento. Para ella, era simple. Estaban juntos. Más tarde ese día, mientras la nieve caía más intensamente y la cafetería permanecía cerrada, los tres jugaron a juegos de mesa
y hornearon galletas en la cocina, cantando canciones navideñas desafinadas y bailando en calcetines. Nadie hizo grandes discursos. Nadie intentó definir lo que era este nuevo comienzo. Simplemente existía, entero e imperfecto, y lleno de amor. Y eso, después de todo, los años separados, el silencio, los casi y los ¿qué pasaría si? Era más de lo que cualquiera de ellos se había atrevido a soñar. No una segunda oportunidad, una vida nueva, elegida, juntos.